A ver, hoy le vamos a entrar con todo a un escándalo que de verdad sacudió hasta los cimientos a una de las dinastías más importantes de la música en México, la familia Aguilar. Uf, un tema complicadísimo, totalmente. Tenemos aquí el análisis de un video del canal Fama Diaria VIP y la misión es clara. No nos vamos a quedar en el chisme. Queremos desarmar el mecanismo de un escándalo mediático. O sea, entender el cómo. Exacto. Entender cómo es que un video que supuestamente nadie vio completo y que fue borrado pudo causar un incendio de estas proporciones. Es que es un caso de estudio perfecto. Porque los Aguilar no son solo artistas, son una marca que representa tradición, legado y, hasta hace poco, pues, una especie de perfección familiar. Claro. La imagen pública que construyeron, con Pepe Aguilar al frente y Ángela como la heredera del talento, era la de un clan casi de la realeza musical mexicana. Una fachada de unidad y éxito. Una fachada que, según nuestra fuente, ya venía con algunas grietas, ¿no? No era un castillo impecable. Para nada. Ya había ruido en redes sociales. Pequeñas polémicas sobre declaraciones o actitudes que estaban como preparando el terreno. O sea, el público ya estaba viendo con lupa, esperando el primer resbalón. Fíjate que sí, no partimos de cero. La presión de mantener esa imagen de familia ideal, sumada a los contratos millonarios y la exposición constante, ya había creado una tensión interna que se podía percibir. Se sentía en el aire. Totalmente. El público ya no nos veía como intocables, sino como una historia en desarrollo, y quizás con un poco más de escepticismo. Estaban, por así decirlo, en la mira. Ok, entonces entremos en materia. Todo arranca como empiezan estas cosas, con un rumor. El clásico dicen por ahí. Se empieza a hablar de un video secreto, algo grabado en el rancho familiar durante un evento privado. La carnada era irresistible, una escena incómoda y una conversación que ponía en jaque a varios miembros de la familia. Al principio, puro humo. Un rumor que, en el 99% de los casos, se habría desvanecido en un par de días. Un chisme más del montón. Pero aquí es donde la historia da un giro. Aparece un personaje clave, el periodista Javier Seriani. Y él hace algo fundamental. Asegura haber visto el video y promete que lo va a revelar. Y eso lo cambia todo. De un momento a otro, pasamos del "me contaron" al "alguien lo tiene y va a soltar la bomba". Absolutamente. Transforma un rumor etéreo en un objeto tangible, aunque nadie lo haya visto. Y aquí es donde la estrategia, o la falta de ella, de la familia Aguilar, se vuelve el combustible perfecto para el incendio. El silencio. Su silencio inicial, esa decisión de no decir nada, fue interpretado de la peor manera posible. Pero, espérame, en la comunicación de crisis, ¿no se supone que a veces el silencio es la mejor opción? El clásico "no alimentes al troll". ¿Por qué aquí fue tan contraproducente? Es una gran pregunta. El silencio funciona cuando el rumor no tiene bases o cuando no hay un interés mediático masivo. Pero aquí tenías a un periodista con credibilidad diciendo "yo lo vi". Claro, ya no era anónimo. Exacto. En ese contexto, el silencio no se lee como prudencia, se lee como pánico. Se interpreta como "no saben qué decir porque es verdad". En lugar de apagar el fuego, le echaron un tanque de gasolina. Y la gasolina explotó. La fuente describe la filtración de un fragmento de apenas unos segundos. Borroso, con el audio casi ininteligible. Pura especulación. Pero fue suficiente. Suficiente para desatar el caos. No hacían falta pruebas. Y eso es lo fascinante de la psicología de los medios hoy en día. La ausencia de información clara es mucho más poderosa que la información misma. ¿Cómo es eso? Un video borroso es un lienzo en blanco donde cada persona proyecta sus peores sospechas. El misterio de lo que podría haber en el resto del video se volvió más adictivo que cualquier verdad. Ok, entonces ese misterio se vuelve el centro de todo. ¿Qué se supone que había en el video completo para que la gente se volviera loca? Bueno, aquí la fuente hace una aclaración interesante. Para describir las escenas sin meterse en problemas legales, usa el seudónimo Familia Herrera. Ajá. Aunque por todo el contexto queda clarísimo que se refieren a los Aguilar.
Es una jugada periodística clásica, ¿no? Como para decir, sabemos de quién hablamos, el público también, pero legalmente no nos pueden tocar. Exacto, es un blindaje. Y según los testimonios que recogen, el video mostraba una discusión familiar muy fuerte, aparentemente grabada por accidente. Ok, y los temas eran dinamita pura. Reproches sobre decisiones artísticas, reclamos por acuerdos económicos no cumplidos y, el punto más sensible, la supuesta influencia excesiva de uno de los patriarcas en la carrera y vida de los demás. O sea, el impacto real no era ver a una familia discutir, que eso pasa en todas partes. Claro, eso no es noticia. El bombazo era el contraste brutal entre esa imagen pública de armonía y tradición y la realidad de una familia con egos, tensiones y peleas por dinero y poder. La contradicción es lo que lo hace noticia. Esa es la clave. Rompía el hechizo. Demostraba que la marca Aguilar era una construcción muy cuidada, pero que detrás había problemas como los de cualquier otra familia. Solo que con millones de dólares y carreras artísticas en juego. Exactamente. Ahora, la forma en que esto se esparció es de película. No fue una filtración masiva. El archivo empezó a circular en fragmentos, en pedacitos, solo entre ciertos periodistas y productores. Se fue creando como una especie de club exclusivo de los que sabían algo. Y aquí es donde la estrategia de quien sea que estuviera filtrando esto se vuelve brillante y un poco perversa. La fuente señala un patrón muy sospechoso. ¿Cuál? Cada vez que un nuevo fragmento aparecía en Internet, era borrado con precisión quirúrgica en cuestión de minutos. No bueno. Espera, o sea, el intento de ocultarlo fue lo que lo hizo más grande. ¿Suena a ese fenómeno del que siempre se habla? El clásico efecto Streisand. Es el manual de cómo hacer que algo se vuelva viral sin querer. A ver, recuérdanos qué es. El nombre viene de Barbara Streisand, que en 2003 demandó a un fotógrafo para que quitara una foto aérea de su mansión en California de una colección online. Antes de la demanda, esa foto la habían visto 6 personas. ¿6? Ok. Después de que la noticia de la demanda se hizo pública, la vieron casi 500,000 en un mes. No inventes. O sea, el intento de censura se convirtió en la mejor publicidad posible para lo que querías ocultar. Precisamente. Cada vez que borraban un clip, el mensaje para el público era: esto es real y es tan explosivo que alguien muy poderoso está gastando tiempo y dinero para que no lo veas. ¡Qué locura! Y la cosa se internacionalizó cuando un conductor de televisión muy conocido dijo en su programa que tenía el video completo y que estaba recibiendo presiones para no hablar. Uf, y ni siquiera tuvo que decir de quién. No hizo falta. El escándalo dejó de ser un chisme mexicano para convertirse en noticia continental. Con toda esa presión, era inevitable que alguien de la familia hablara. Tras días de ese silencio que ya establecimos que fue un error, el protagonista principal de la historia decide romperlo. La expectativa era máxima. Me imagino. Imagínate la reunión del equipo de Crisis. Debatieron de todo. Un comunicado, una entrevista pactada con un periodista amigo. Pero el daño ya estaba hecho. El silencio ya se había interpretado como una confesión. Exacto. Necesitaban un golpe de efecto. Y la forma en que lo hizo fue muy estudiada. No fue una entrevista. Fue un mensaje grabado, él solo, mirando a la cámara. El set era sencillo, el tono firme, medido. Pero la fuente señala un detalle revelador. La iluminación dejaba ver un rostro cansado. Proyectaba control, pero la procesión iba por dentro. Y aquí viene la jugada maestra, o al menos el intento. Lo más importante de su discurso no es lo que dice, sino lo que no dice. Ajá. En ningún momento niega o confirma directamente que el video exista. En lugar de eso, hace algo mucho más audaz. Intenta cambiar las reglas del juego. En vez de hablar del video, se pone a hablar de la naturaleza de la fama, de la exposición mediática, de cómo se pierde la privacidad. Es un giro de 180 grados. Totalmente. Y su defensa se construye sobre 2 frases que son oro puro para un analista de medios. A ver. En esta industria, la verdad se fabrica. Boom. Con eso, no ataca el video, ataca la credibilidad de todo el sistema mediático. Siembran la duda sobre todo lo que has escuchado. Es brillante. Wow. Y la segunda es todavía más potente. La segunda es una joya de la retórica. A veces, no importa lo que uno haya hecho, sino lo que la gente cree que hiciste. Es brutal, brutal. Le está diciendo a la audiencia, ustedes no están discutiendo un hecho, están participando en una percepción que alguien más les vendió. ¡Qué locura! Es pasar de ser el acusado en el banquillo a declararse víctima de una manipulación masiva.
Es una estrategia de comunicación de crisis muy sofisticada. Sin duda, no te enredes en los detalles de la acusación. Cuestiona la legitimidad de la acusación misma. El objetivo era cambiar la pregunta en la mente del público. Pasar del ¿qué hiciste? Al ¿quién nos está manipulando? Una maniobra de alto riesgo y la pregunta del millón. ¿Funcionó? ¿La gente se lo compró? Ahí es donde la estrategia se desmorona. La reacción fue inmediata y totalmente dividida. ¿En serio? Sí, por un lado, muchos aplaudieron su serenidad, su clase para manejar la situación. Pero por otro lado, un sector enorme del público y de los medios lo vio como una cortina de humo. Como una forma elegante de no negar nada. Exactamente. Claro, porque al no decir ese video es falso o esa conversación nunca pasó, dejó la puerta abierta a la especulación. Y esa puerta se convirtió en un portal. La ausencia de una negación directa se volvió el nuevo centro del debate. Ya no era el video. No, ya no. Los programas de análisis mediático dejaron de buscar el video y empezaron a diseccionar su declaración, su lenguaje corporal, las pausas que hacía, la elección de sus palabras. Hasta el cuadro que tenía colgado en la pared. Todo se convirtió en una pista a descifrar. O sea, su intento por apagar el fuego se convirtió, como dice la fuente, en una chispa más dentro del incendio mediático. Exacto. Fracasó porque, aunque intentó controlar la narrativa, no pudo controlar la interpretación. El foco se movió del video a sus palabras. Lo que creó un ciclo infinito de análisis que mantuvo el escándalo vivo. No solo vivo, más interesante que nunca, le añadió una capa de misterio psicológico. Lejos de cerrar el tema, lo hizo más grande y complejo. El rumor ya no era un rumor. Era un problema real, tangible y completamente fuera de control. Y esto, inevitablemente, tuvo consecuencias en el mundo real. Consecuencias inmediatas y en varios frentes. Primero, el círculo íntimo. La fuente habla de cómo algunos allegados salieron a apoyarlo, pero otros lo hicieron con una tibieza que delataba nerviosismo. O directamente se quedaron callados. O guardaron un silencio estratégico. La crisis empezó a fracturar relaciones. Luego viene el golpe donde más duele, el bolsillo. Por supuesto. Las marcas y los patrocinadores tienen pánico de los escándalos. Su negocio es la imagen positiva. Empezaron a pausar campañas, a pedir aclaraciones. Claro. El riesgo reputacional se convirtió en un riesgo financiero tangible. De repente, la marca Aguilar ya no era una apuesta segura. Y me imagino que también se activó la maquinaria legal. Totalmente. Equipos de abogados evaluando acciones contra quienes difundieran el material. Esto ya no era solo un drama en la televisión, se estaba convirtiendo en una potencial batalla en los tribunales. Lo cual, irónicamente, le daría aún más años de vida a la historia. ¡Por supuesto! Pero quizá el daño más profundo y el más difícil de reparar fue el cambio en la narrativa pública. Pasaron de ser la dinastía del éxito y el legado a ser la familia de la incertidumbre y la crisis. Ese cambio de etiqueta es brutal, es un daño casi irreparable. ¿Por qué? Porque una vez que esa narrativa se instala en el imaginario colectivo, cada acción futura, cada canción, cada entrevista se va a interpretar a través del filtro de esa crisis. El fantasma del video siempre estará ahí. Entonces, recapitulando, esto es mucho más que un chisme de una familia famosa. Es una radiografía perfecta del poder que tienen la información y la desinformación para construir o destruir una reputación en tiempo real. Y de cómo una estrategia de comunicación, por muy inteligente que parezca en papel, puede explotarte en la cara. Totalmente. Sin duda. Y creo que nos deja una reflexión final que va más allá de este caso. Lo que esto expone es una vulnerabilidad tremenda que todos tenemos en la era digital. A ver. Demuestra cómo un momento privado, sea real o fabricado, sacado de contexto, puede usarse para tejer una historia pública que sus protagonistas ya no pueden controlar. Una historia que además se alimenta a sí misma, que ya no necesita hechos ni pruebas para seguir creciendo y mutando en las redes. Así es. Y la pregunta que queda flotando en el aire, y que es un poco inquietante, es: cuando una historia se vuelve viral, ¿quién es el verdadero dueño de la verdad? Buena pregunta. ¿La persona que vivió el suceso o la audiencia masiva que la consume, la interpreta, la juzga y la reescribe a cada minuto con cada like y cada comentario?